Buenas noches, colegas. Buenas noches, colega. Un Bien, gusto. bienvenidas nuevamente después de mucho tiempo que no nos veíamos, ¿no? El año pasado. Pero bueno, eh, tenemos que continuar siempre con esa iniciativa de querer conocer sobre el mundo del desarrollo de nuestra profesión, que no tiene límites, no tiene cuándo acabar. Porque, como siempre lo digo, cada caso que desarrollamos de toda índole dentro de nuestra profesión son diferentes, ¿no? Y en esta oportunidad sí me cabe la oportunidad de mostrarles a ustedes un caso, diría, inédito, que así nomás no se presenta, pero que sí exige grandemente, ¿no? Lo que es en sí el desarrollo profesional basado básicamente en lo que es la experiencia, ¿eh? Que nos permite tratar de tener una idea más exacta de lo que sí está ocurriendo y de lo que debemos hacer, ¿eh? Algo así como un juego del ajedrez, ¿verdad? Pero bien, esto es una fiscalización que desarrolló la Administración Tributaria y que realmente llamó la atención por la forma como se comportó este caso, sea de parte del infractor, no le llamo contribuyente porque no era contribuyente, y de parte también de la Administración Tributaria. ¿Sí? Entonces, se estudió grandemente el caso y se tuvo que acudir más que nada a lo que era en sí el desarrollo, o sea, lo que era la percepción y también la intuición, porque son parte componente importante de toda una investigación contable, y hilvanar, conjugar, congruar esos diferentes maneras de cómo se desarrolló el caso, ¿no? Yo le voy a poner, ¿sí? Pero también quería mostrar, darles un resumen así muy rápido de lo que se trata esto, ¿no? Actualmente la Administración Tributaria está trabajando mucho en el sistema digital, ¿sí? Y en esta oportunidad eh, evaluó, bueno, revisó los movimientos financieros que está desarrollando esta persona y mediante el ITF es que basó su accionar. O sea, los ingresos y los egresos bancarios, dado a que no tenía nada más información de parte del infractor. Entonces entiendo que la administración tributaria eh, se esfuerza también, ¿no? En tratar de desarrollar de la manera mejor posible a fin de que el resultado de su trabajo se muestre de una manera más técnica, siempre ajustado a la normatividad del Código Tributario, eso, ¿sí? Y que también aquí nosotros quizás vamos a hacer un
o un recordaris, como decimos criolladamente, de cuáles son esas principales normas tributarias que debemos siempre tener presente y luego de ello, recién empezar a reconocer el caso, porque eso nos da ¿eh? mayores ideas, mejores criterios que pudiéramos entender, por ejemplo, la labor de la administración tributaria. Porque de parte del infractor no ha habido prácticamente mucha reacción. Ni siquiera intervino el Tribunal Fiscal, porque no hubo apelación, hubo un silencio. Y como también decimos por otro lado, el silencio otorga, ¿no? Pero vamos a ver entonces cómo es que se sucedió este caso, ¿sí? ¿Ven ustedes ahí la diapositiva? ¿Lo aprecian? La diapositiva. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan, colegas? Hola, ¿me escuchan? Bien, ok. Entonces, a continuación, empezamos ya con el desarrollo de este caso tributario. Ah, hay que recordar, como dije, algunos términos, ¿no? que regulan el comportamiento tributario en Perú y tratar de recordar y de rescatar lo más sustantivo para poder luego em, entrar ya a entender el porqué de este resultado de la fiscalización tributaria que llegó a establecer una denuncia por defraudación tributaria. Entonces veremos si realmente corresponde esa nominación según el comportamiento de los hechos. El impuesto a la renta es un tributo que deben pagar las personas naturales y jurídicas por los ingresos que perciben, ya sea por renta de capital, renta empresarial o renta de trabajo, ¿no? Y su ejecución está a cargo, bueno, de la administración tributaria. Acá está precisando los tipos de renta que originan el pago
de los impuestos. Ahí hay tres conceptos de lo que es rentas. Continuamos. Y de acuerdo al gobierno peruano, el impuesto a la renta se determina en base a los ingresos percibidos durante el año fiscal, es decir, de entre el 1 de enero y 31 de diciembre. Y las tasas impositivas son acumulativas y van del 8% hasta el 30%. Mientras más alto sea el ingreso, más elevado será el impuesto. ¿Eh? Ok. Aprendamos también a conocer lo que es el capital social. ¿Por qué? Porque el infractor mm, nunca tuvo capital social, ni en efectivo, ni en activos fijos, porque su giro de negocio era el transporte de los desechos que dejan la explotación de la minería ilegal. ¿Eh? Por eso. Entonces, cuando dentro del aspecto contable se comenzó ya a conocer los resultados del trabajo de investigación tributaria, entonces ahí no se encontró ese tipo de información. Entonces ya se empezó a tener las dudas. Conocer cuál ha sido el criterio de la administración tributaria para determinar y desde el otro lado, desde el punto de vista contable, cómo podemos nosotros también establecer nuestros propios criterios. ¿Mm? Entonces, ahí está bien claro lo que es el capital social, que por supuesto permite tributar posteriormente. Producto del capital social se produce el capital de trabajo y sobre esto último se tributa. Entonces, aquí indica que es la aportación inicial de los socios, dinero, bienes, que en este caso no lo hubo, mientras que el patrimonio neto es más amplio, ¿no? Por supuesto, el patrimonio ya es el resultado del funcionamiento de una empresa donde todos los años pues se van ya conociendo sobre lo que es en sí las utilidades de los resultados acumulados, ¿verdad? Y bueno, que tampoco lo hay. Miren, y bueno, las reservas también la reserva legal, otros beneficios acumulados y otros ajustes, reflejando el valor total que pertenece a los propietarios tras restar deudas de los activos totales. Y el capital social es una partida fija, ¿no? Bueno, salvo modificación estatutaria y una garantía, mientras que el patrimonio fluctúa con los resultados. Año tras año va cambiando los resultados acumulados, ¿sí? Bien, entonces vamos a conocer ahora lo que significa la renta de trabajo. El capital o renta de trabajo neto es la diferencia entre los activos corrientes, lo que la empresa posee a corto plazo, y los pasivos corrientes, sus obligaciones a corto plazo. Pero este infractor no tenía nada de esa información, ningún balance. Mm, Mire cómo eh, empezamos ya a conocer dentro de nuestra experiencia un caso, como siempre le llamo, inédito. Así nomás no se ve eso, ¿eh? Y bueno, quienes aquí están presentes, pues serán los mayores y mejores beneficiados de esta experiencia, porque a decir verdad, sinceramente, no cualquier profesional contable
no se atrevería, ¿eh?, a actuar de la manera más correcta sobre una idoneidad. Estamos ya estableciendo las hipótesis de lo que estaba ocurriendo. ¿Bien? Bueno, eh, y lo pasivo corriente, bueno, pues vamos a decir a corto plazo, una medida clave de liquidez y salud financiera que indica si una empresa puede cubrir sus deudas inmediatas y financiar sus operaciones diarias. Entonces, este CTN positivo significa que hay recursos disponibles para operar y crecer, mientras que uno negativo sugiere problemas de pérdidas o también falta de liquidez. ¿Sí? Bien, pero también en este caso se presenta esto a criterio de la fiscalía, no a criterio de la administración tributaria. Pues cuando esta presentó su denuncia por defraudación tributaria, entonces Fiscalía también actuó, pero veamos cómo lo hizo. Primero, conocer lo que es en sí el blanqueo de dineros, o mejor dicho, recordar, ¿verdad? Ok, el blanqueo de los capitales consiste en ocultar o encubrir, ¿eh? Ocultar o encubrir el origen de los beneficios obtenidos ilícitamente, o sea, lo que le llamamos el lavado de activos, de forma que parezcan provenir de fuentes legítimas. ¿Mm? En ciertos marcos jurídicos, el blanqueo de capitales puede estar más relacionado con la inclusión de dinero en el sistema financiero. ¿Mm? Dinero en el sistema financiero, que al parecer el infractor lo estaba haciendo. O sea, todavía no hay seguridad, no hay seguridad. Bueno, y claro, mientras que el lavado de dinero se asocia más con la ocultación de fondos ilícitos en diversas transacciones. Los grupos delictivos transfieren fondos obtenidos ilícitamente por todo el mundo o a través de bancas, sociedades ficticias, intermediarios y empresas de envío de dinero. Todos esos componentes nos permiten conocer el porqué de cada uno. Y según lo norma, pues, la ley de lavado de activos. Actualmente las mulas desempeñan un papel clave en este contexto. Se trata de personas que actúan como intermediarios para los grupos delictivos, que también a veces se les llama testaferros. Este infractor no se visualiza si estaría comprendido dentro de lo que es el blanqueo, claro, hasta este momento, ¿no? Incluso, bueno, sin ser consciente de estar blanqueando fondos ilícitos. Esto también ocurre. Sobre esto último, señores, hay sí fallos judiciales en que por ignorancia de la persona, del contribuyente, del infractor, del investigado, eh, incurre en este tipo de defectos por ignorancia. Entonces, por ignorancia hay jueces que fallan
¿m? A favor del infractor, del investigado, porque por percepción, en esos momentos el juez conoce con qué persona está tratando. Y obviamente que es capaz de reconocer sus limitaciones, ¿eh? Porque a decir verdad, claro, por supuesto que las normas, las leyes lo hacen quienes tienen algún mejor idea, criterio sobre, en este caso, lo que es lavado de activos, producto, por supuesto, de su alta preparación, ¿eh? De su experiencia, pero lamentablemente en la población, pues no todos conocen, solo después que ya están comprendidos. Y es cuando, bueno, recurren ya a un asesoramiento legal o a un asesoramiento contable. Entonces, cuando esto ocurre, la ley no puede ser dura, tendría que ser contemplativa. Bueno, eso es, señores, la jurisprudencia que se conoce en algunos de estos casos, ¿eh? La investigación sobre el blanqueo de capitales normalmente se realiza de forma paralela a la investigación sobre el delito original, paralela a la investigación, generador de beneficio. Y las investigaciones financieras tienen por objeto identificar los orígenes, que es la fundamental en el accionar de todo profesional contable. Conocer, ver, tocar el documento, si existe ese bien. Y en esta parte me detengo, porque señores, ¿cómo puedo tributar siendo una persona natural o una persona jurídica? Bueno, un contribuyente sobre algo que no existe, ¿sí? Porque en este caso, el activo generador de la renta de trabajo no existe. O sea, no está inscrita incluso en los registros públicos, ¿sí? Estos activos fijos están a nombre de otros propietarios y esos propietarios ya fallecidos. Entonces, esta persona heredó, heredó estos bienes de sus padres, porque sus padres, ya fallecidos, adquirieron esos activos fijos a otras personas donde ya están fallecidos. Y estos activos fijos en ningún momento figuran a nombre del infractor. Miren, ¿m? Veamos cómo se siguió comportando esto. 3 etapas del blanqueo. Para combatir eficazmente el blanqueo de capitales es necesario comprender a fondo, ahí está, sus 3 fases, necesariamente, por blanqueo. Colocación, si existió colocación, en este caso no. Estratificación, tampoco. E integración, menos.
Pero en el caso de la estratificación, en el blanqueo de dinero es la segunda etapa crucial, ¿eh? Porque si no hay esto, entonces no se podría presentar la figura de un blanqueo de capital, donde se oculta el origen ilícito de fondos. Esto mayormente lo vemos cuando se constituyen empresas fantasma, que solamente forman empresas con el capital social y ahí quedó. Ningún movimiento, para nada, hasta que algún día, bueno, sean detectados, ¿sí? Estos fondos, mediante una red compleja de transacciones, claro, ya nosotros conocemos cómo es esa red, ¿no? Que es un poco complicado tratar de armar ese árbol donde se pueda conocer finalmente el origen de esas riquezas, moviendo el dinero entre cuentas, países y monedas para crear una maraña documental que dificulte su rastreo, ¿sí? Rompiendo el vínculo con la actividad criminal original. O sea, tratando de romper ese vínculo criminal. Y se complementa, pues claro, con la colocación y la integración del dinero lavado, ¿sí? Entonces, en el caso de la estratificación, no se oculta el origen ilícito de los fondos, en este caso. Claro, también en esto, pues tiene que estar el perito contable debidamente informado para que pueda reconocer o entender finalmente el resultado, las conclusiones a qué llegó la administración tributaria y también la fiscalía, cuando el perito contable desarrolló su trabajo y concluyó. Más adelante vamos a ver de qué manera concluyeron. ¿Sí? Comentarios. Son hipótesis. Profesor, Sí, disculpe. adelante. Sí, no entiendo cómo la SUNAT registró una empresa que no tenía capital, porque es lo primero que piden para constituir una empresa, ¿no? En la notaría. Bueno, sí, pero ocurre que esta persona movía dinero en el banco y a través del ITF la SUNAT lo fiscalizó. Ya, pero ¿era una persona jurídica o una persona natural? Ni jurídica, no, definitivamente, Ah, entonces es una persona natural, pero sin negocio. sin negocio. Sí, o sea, mejor dicho, no era contribuyente. Ya, claro, y por ¿Sí? medio del ITF ven sus movimientos bancarios y ahí vieron que movía altas sumas de dinero, pues, ¿no? Sí, y sabemos pues, que la administración tributaria en todos estos tiempos está en eso, ¿verdad? ¿Sí? Y bueno, aquí pues tocó este caso muy especial que estamos tratando con ustedes de conocer y luego establecer algunas deficiencias, algunas limitaciones que pues, habrían estado faltando en este proceso de investigación en la parte tributaria. No había contabilidad también, estimada colega. Entonces, si no hay contabilidad, no hay libros contables. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Eh? La primera hipótesis, ¿puede considerarse el pago de impuestos con dinero blanqueados como dineros ilícitos? La primera pregunta que se plantea, el profesional contable, ¿eh?
porque a decir verdad, somos los que mejor conocemos la contabilidad que la administración tributaria. La administración tributaria se dedica a lo suyo, recaudación de impuestos, pero producto del extracto de la información que pueda contener un estado financiero también. ¿Sí? Entonces, si no hay esto, entonces estamos todavía en ese enigma, sí. Adelante, mi colega Giovanna Mascaraki. ¿Pregunta? Era una persona natural, digamos, que estaba moviendo dinero, pero que no estaba declarando la SUNAT. Entonces, No, que no estaba al margen, digamos, de la parte tributaria, porque no tributaba. sí, hasta el momento quiero entender que se trataría de un evasor tributario, ¿verdad? Claro, y que no pagaba nada de impuestos ni nada porque no declaraba Ah, nada. ¿sí? Como muchos que evaden impuestos también, ¿no? Siempre a través del ITF, pero este caso sí es muy importante conocer porque también, pues, la administración tributaria tiene sus buenos profesionales, ¿eh? Entiendo, preparados también para finalmente saber concluir y que, por otro lado, corresponde al contable manifestarse. Si realmente tiene razón la administración tributaria o qué es lo que habría faltado en la investigación, o sea, para completar. ¿Sí? Entonces estamos viendo de a poco para ir conociendo este caso. Entonces ahí está la primera pregunta, que ustedes pueden participar, responder hasta el momento que se está haciendo esta disertación. ¿Puede considerarse el pago de impuestos con dinero blanqueados como dineros ilícitos? ¿Mm? O sea, se estaría como reconociendo la ilicitud por parte de la administración tributaria, ¿sí? Cuando, por otro lado, la fiscalía lo cataloga como blanqueo de dinero. La administración tributaria no. Entonces, ahí viene lo otro. Entonces, nos quedamos con esa respuesta. La segunda, pueden considerarse activos fijos lícitos producto de las ganancias originadas por el capital o renta de trabajo, como el caso que se presenta. Porque definitivamente sí, sí existen los activos fijos, pero no están a nombre del infractor y ni cómo demostrar su origen, porque los propietarios ya no están. Entonces, como esta persona heredó esas maquinarias y comenzó pues a hacer su trabajo, que también está, por supuesto, penalizado, lo que es el transporte de desechos producto de la minería ilegal. Y con mayor razón, ahora que ha salido otra disposición donde lo confirma, ¿eh? Que este señor, bueno, estaría haciendo, por supuesto, estaría transgrediendo la nueva norma que penaliza los lavados de activos. O sea, entiendo que también tiene una penalidad por el hecho de estar contaminando el ambiente, en fin.
por ahí, pero ese es un tema jurídico, no es un tema contable. Tercero, ¿puede la ley tributaria desconocer el crédito fiscal proveniente de dinero blanqueados? ¿Mm? O sea, la administración tributaria después fue informado, se enteró de que esta persona o un contribuyente también estaba generando renta de trabajo producto de dineros ilícitos. Entonces la interrogante va si procede la tributación como para desconocer el crédito fiscal. Hasta donde tengo entendido, hasta donde tengo entendido, no hay una norma que se pronuncie en ese aspecto. Es inédito, ¿eh? Quizás podría generarse una jurisprudencia cuando el caso va más allá. Puede ser. Pero ahí está la hipótesis que también me tejí tratando de ir conociendo el caso hasta lo más extremo. ¿Eh? Y bueno, ahí está las hipótesis. La cuarta, ¿puede la ley tributaria desconocer los gastos e ingresos provenientes de dineros blanqueados? ¿Eh? También se crea aquí otra incertidumbre. Cuando finalmente se comprueba de que el infractor sí es es un lavador de activos y que entró para poder blanquear, ¿eh? Entonces la hipótesis 4 va en el sentido de que si una vez conocido ya, tendría valor estos resultados, esos dineros recaudados, ¿no? Serán materia de devolución al infractor. Me planteo también esa interrogante porque no hay todavía una norma que precise esto. Un abogado tributarista, conociendo de las leyes, quizás podría encontrar, ¿no? Alguna, uh, digamos, alguna alternativa y producto de su criterio profesional como para poder eh, finalmente manifestarse de esa manera. Entonces seguimos nosotros con esa inquietud de tratar de conocer mejor el caso. El punto 5, ¿puede la ley tributaria calificar? Y aquí está la materia de la denuncia tributaria. ¿Puede la ley tributaria calificar una defraudación o evasión tributaria proveniente de dineros blanqueados? ¿Mm? En situaciones normales, cuando hay un contribuyente, sea persona jurídica o sea persona natural con negocio, estaría el investigado o la persona, ¿mm?, considerado como un blanqueador de dinero
como para que producto de esto se le califique como defraudador o evasor. ¿Dónde encajaría mejor el caso? Defraudación. ¿Qué defrauda? Esta persona que no es contribuyente. ¿Qué defrauda? Porque hay requisitos básicos elementales para calificar una defraudación tributaria. Más adelante lo vamos a ver. Y en este caso proveniente de dineros blanqueados. Ahí viene el concepto de la defraudación tributaria. Es donde básicamente se concentra la atención, no solamente de la administración tributaria, sino también del contable, para relacionar, comparar y establecer su propio criterio. El delito de defraudación tributaria ocurre cuando una persona, usando engaños, ¿eh? En este caso, esta persona no recurría a los engaños. Como dice ahí, ¿qué es engaño? Ardid, astucia, ocultamiento de bienes o ingresos, pasivos falsos, que no lo sabe, como dije antes, no hay un estado financiero, no hay libros contables. ¿Eh? Tampoco está ocultando bienes, porque esas tres maquinarias de transporte de los desechos de la minería ilegal estaban ahí trabajando, ¿sí? Pero no tiene su partida de nacimiento, ¿sí? Entonces, es un don nadie, ¿eh? Y bueno, producto puede de la detección que hizo la Administración Tributaria a través del ITF sobre este señor, es que se ha estado pues ya conociendo sobre lo que también sigue ocurriendo. Seguimos conociendo de más casos como esto, que yo lo califico como un caso inédito. ¿Eh? Se sanciona penalmente con pena privativa de libertad, cárcel y multa y bueno, esas cosas que tampoco estaría comprendido esta persona. Y es, claro, distinto a una falta administrativa, ya que implica un acto fraudulento, por supuesto, comprobado, ¿eh? Y quién más que el especialista perito en tributación lo puede, en todo caso, corroborar, ¿eh? Conociendo y utilizando todas las técnicas que ya nosotros conocemos para poder evaluar y concluir sobre la existencia de una defraudación tributaria o, de lo contrario, de una evasión. La conducta del defraudador, ocultar. ¿Está ocultando? No. ¿Ingresos o rentas? Tampoco. ¿Por qué? Porque los tiene en el banco, débitos y créditos. Y el saldo, que es lo que la administración tributaria, ¿eh? sobre ese saldo, estableció el cálculo del impuesto a la renta que debería pagar este infractor.
Consignar pasivos falsos. Simular, tampoco. Destruir libros contables, menos, porque no había libros contables, ¿no? Ok. El medio. Debemos siempre estar identificados con esto, señores, porque aquí están los causales que conllevan a calificar, ¿eh?, la defraudación tributaria. ¿Eh? El otro término, el medio, utilizar engaño. No hay engaño. Artificio, tampoco. Astucia, tampoco. Ardid u otra forma fraudulenta. ¿Por qué el medio no? Porque este señor tenía movimiento bancario. Entonces, no ocultaba, no ocultaba. ¿Sí? Y claro que esta persona estaba actuando de una manera no solamente informal, porque tampoco hay forma de exigirle el pago de un impuesto a la renta, porque en todo caso sería un tema penal por el hecho de estar trasladando esos desechos de la minería ilegal. El resultado, anular o reducir el pago de tributos, no, porque no tributaba. ¿Eh? Obteniendo un beneficio indebido en perjuicio del fisco, tampoco. Entonces, como ven, cada vez estamos tratando ya de conocer sobre si realmente ha existido una defraudación tributaria, como lo califica la administración tributaria. La intención. ¿Hay intencionalidad? No hay intencionalidad. Se requiere una conducta dolosa o solo, no solo un error administrativo. ¿Y cuáles son las modalidades más comunes? El ocultamiento, falseamiento, esconder, que ya lo estamos viendo que no hay eso, ¿no? Obtención fraudulenta, tampoco. Retenciones no entregadas, menos, porque no eran contribuyentes. No había detracciones ni percepciones, nada. Y las sanciones, bueno, como estamos ahí apreciando, pero también hay que diferenciar con lo que representan en sí las infracciones administrativas. Miren lo que dice esto. La defraudación tributaria es un delito penal. Obviamente, requiere que se compruebe la existencia del engaño. ¿Eh? Que no lo hay hasta este momento, que se distingue de una simple infracción administrativa. Simple infracción administrativa. Por la presencia de una conducta fraudulenta y la intención de defraudar. No solo un incumplimiento formal. Entonces, conociendo de los antecedentes de este caso, no estaríamos completamente seguros los contables de la existencia de esa presunción de defraudación tributaria. Por supuesto, ustedes pueden decir, bueno, pero ya esto es el abogado tributarista quien tiene que
En todo caso, mostrar de la mejor manera su labor, su trabajo. Pero señores, nosotros nos ponemos en el caso de que somos peritos especialistas en tributación y también estamos en condiciones de manifestarnos de esa manera. Que nosotros digamos que no existe o existe defraudación tributaria, sí lo podemos decir, pero conociendo ya del caso donde la administración tributaria se manifiesta en esos términos. Ahí sí. Y no cometamos el error como algunos peritos hacen, que cuando concluyen opinan que existe la defraudación tributaria. No, señor. Pues para nosotros, en el interior, en nuestra mente, sí, pero no podemos manifestarnos en las conclusiones. Eso es potestad de la administración tributaria, solo de ellos, no de fiscalía. ¿Eh? Entonces, en este caso sí, el perito puede decir, señores, la administración tributaria se equivoca, no hay defraudación tributaria. Sí podemos manifestarnos. ¿Mm? Ahora, conozcamos lo que es en sí la evasión. La evasión tributaria es un delito penal también, claro, que implica evitar el pago de impuestos. Mm, ¿Qué me dicen a esto? El infractor evitó el pago de impuestos no constituyéndose como persona natural con negocio o un contribuyente, mejor dicho. Si lo sabía que estaba infringiendo, era un ignorante de las leyes tributarias. Entiendo que tampoco pues podría haberse asesorado durante el ejercicio de su trabajo. Por supuesto, informal, pero al parecer no recurrió a eso. Solo lo conoció ya cuando la administración tributaria lo notifica. ¿Sí? Y ahí donde recién esta persona tenía ya que ponerse ¿eh? en la actitud de tener ya un asesor contable o un asesor tributario por último. Entonces, aquí habla evasión de impuestos mediante engaños y se castiga con penas de prisión y todas esas cosas. ¿Eh? Al parecer, esta figura se estaría un poco más de lo que se puede ya ir ¿eh? conociendo de lo que este caso está o ha sucedido. Bien, acá, bueno, hay penalidad de años de cárcel y todas esas cosas. Aspecto clave, la definición. La evasión tributaria, para mejor conocimiento, es el incumplimiento doloso, es decir, cuando hay intencionalidad, pero en este caso no se conoce si es que ha habido intencionalidad para ser calificado como doloso o como omisión en
bajo el lenguaje contable, de la obligación de pagar impuestos, a menudo usando maniobras como documentos falsos, que en este caso no lo hay, ocultación de ingresos, ¿eh? Que según los estados bancarios, ahí está, pero podría ser que este señor también haya obtenido ingresos, ¿sí? No depositados, no bancarizados, mejor dicho. Como a veces sucede, muchos prefieren pagar en efectivo el servicio y ya, pues no. Podría ser que este infractor también haya obtenido ingresos no bancarizados, que la administración tributaria no lo contempla en este caso. No, para nada. Entonces, si no lo contempla, entonces nosotros como contables, como peritos, no podemos tampoco manifestarnos. ¿Sí? Ahora, en lo que es eh, ocultación y simulación, ya sabemos que en estos casos no existió. ¿Mm? Ok, hay penas de cárcel también, como ven ustedes ahí. Los agravantes se intensifican las penas si se utilizan personas interpuestas, que no lo hay. Y bueno, también hay una sanción. Ejemplo de las conductas sancionadas, como ya lo hemos nosotros visto anteriormente, ocultamiento, que parece que eso está descartado, pero ahí viene también lo otro, usar facturas falsas, pero no amplía el concepto la ley tributaria, porque facturas falsas, ¿en qué sentido? ¿Eh? En utilizar esos comprobantes de pago no autorizados, ¿verdad? Quiero entender que es así. Y eso sí, pues cuando esto existe, irrefutable, existe la defraudación tributaria. Cuando se recurre a este tipo de documentos falsos. Qué diferente es cuando hay una factura, ¿eh? Que es, ¿eh? consignada con datos que tratan de engañar con astucia, con ardid. ¿Eh? Siempre se habla de que hay residuos honorarios, hay facturas que se emiten de mercaderías que nunca se compraron, de servicios profesionales que nunca existieron, pero ahí está el comprobante de pago. Ahí está el impuesto también, por supuesto, que se ha pagado y todas esas cosas, pero no existe ese tipo de servicio, mejor dicho, no se comprueba. Si hay, por ejemplo, una emisión de un recibo de honorario por un asesoramiento o una, lo que le llaman también trabajo de consultoría. Entonces, ¿dónde está el contrato? ¿Dónde está el informe donde ahora la administración tributaria incide mucho en la presentación de esa información para manifestarse luego como que no es fehaciente, ¿eh? No ha podido demostrar el infractor y a veces pues lo califican de esa manera. O sea, no es verdad, en otras palabras. En resumen, la evasión tributaria no es solo una infracción administrativa, sino un delito penal que pone en riesgo la libertad y el patrimonio del infractor con sanciones severas.
Entonces, ya conociendo de estos antecedentes preliminares, un poco como que estamos refrescando, ¿no? Nuestras ideas para tener bien presente lo que significa, pues, una deprobación, una evasión, y que nos permita, como peritos, calificar convenientemente. Viene acá ya el caso práctico. La persona natural, como ven ahí, movió cuenta bancaria desde febrero del 2018. Trabajó desde siempre en la informalidad con 3 camiones volquete de segundo uso. Capacidad 6 metros cúbicos. Dedicado al negocio de transporte de minerales de origen ilícito. Y dichos volquetes fueron recibidos en herencia por su padre, ya fallecido, pero figuran a nombre del anterior propietario, también ya fallecido. O sea, este señor trabajaba los volquetes que no estaban a su nombre. En registros públicos figuran, no, no figuran. O sea, no fueron inscritos. Tenía su placa, eso sí, los volquetes, pero nunca fueron inscritos en los registros públicos. Hay casos así también que se presentan. Ninguna minuta siquiera, porque si existiera la minuta, señores, bueno, eso tiene valor legal, pero depende de uno si lo quiere inscribir en el registro público o no. Esa es otra cosa. Pero tampoco se pudo comprobar la existencia de esa minuta notarial. ¿Eh? No se registra que las compras de los volquetes hayan sido realizados notarialmente, siendo que figuran a nombre del anterior propietario también fallecido. Y aquí viene el trabajo que hizo la Administración Tributaria. Mediante el ITF detectó movimientos en bancos como sigue, año por año, ingresos y egresos y la diferencia, y sobre esa diferencia la aplicación del impuesto a la renta, el 29,5%, que fue lo que aplicó la Administración Tributaria. ¿Eh? Sobre las diferencias por año, SUNAT establece el impuesto a la renta considerándolos como renta de tercera categoría. Este fue un criterio que utilizó la Administración Tributaria para calificar rentas de tercera categoría. Pero si nosotros revisamos los requisitos para ser considerados como tercera categoría, este inédito caso no cumple con los requisitos. ¿Eh? Quizás rentas de cuarta categoría, o sea, recibe honorarios. Seguimos con el enigma, ¿no? La no acreditación del origen de los 3 volquetes, SUNAT presume la existencia de una defraudación tributaria. Presume. ¿Mm? No se refiere de una manera más consistente que pueda demostrar, que pueda motivar a la Administración de Justicia. Pues claro, cuando ocurre pues en la audiencia pública la confrontación,
en un contrainterrogatorio, ¿qué puede decir el abogado de la defensa al auditor tributario? ¿Cómo puede usted explicar la aplicación de renta de tercera categoría a algo que no existe? O sea, papelito manda, pues. ¿Sí? Quizás el delito esté ahí, uno lo ve, lo toca, lo mira, pero no hay la consistencia documentaria como para poder adecuar a la ley tributaria que permita, bueno, establecer, calificar. ¿Eh? No. SUNAT solicita la presentación de la declaración de juradas anuales con los cálculos realizados a los que el contribuyente no acató, se rehusó, se negó y tampoco se constituyó como contribuyente. Por último, algo así como que me, me toca perder. ¿Eh? Bueno, el infractor quizás lo conocía ya, de lo que estaba haciendo también, cuando no se manifestó sobre la intervención de la administración tributaria. Entonces, ante esto, SUNAT cumplió con presentar la orden de reclamación, la orden de pago y la acción colectiva, documentos esenciales, ¿eh?, para poder calificar y demostrar el hecho cumpliendo con el debido proceso. Y de esto último, SUNAT embargó 86.231 soles de las cuentas bancarias de la persona natural. ¿Sí? Pero embargó incluido los intereses, o sea, la cifra incluía eso. Porque si nosotros vemos el cuadro anterior, era, el impuesto a la renta era bastante inferior, pero con los intereses actualizados, con los SUNAT, embargo, obviamente que el importe es más alto, ¿no? Y siendo el impuesto a la renta adeudado de 44.646, que ya lo he mostrado en el cuadro anterior. Y la diferencia, los intereses. Los bolquetes no han sido embargados. Acá viene la otra, también la otra situación. Debido a su falta de inscripción en los registros públicos, a nombre del fiscalizado. Miren, ¿esto qué quiere decir? Que en todo caso habría que mejorar la ley tributaria para que se pueda resolver este tipo de casos, que estoy seguro la administración tributaria ya lo tiene en mente, seguir mejorando el código tributario. Más que nada, cuando este tipo de casos fallan en su contra. ¿Por qué? Por falta de sustento. Sustento. Por ahí como que algunos dicen, echa la ley, echa la trampa, ¿no? Algo así. Posteriormente la persona natural siguió operando, transportando los desechos, productos, los minerales extraídos. O sea, no pasó nada. Siguió haciéndolo. Pero, como lo comenté anteriormente, sí estaría incurriendo ya
en la penalidad por lo que es en sí la contaminación ambiental, que eso ya es otro caso, otra cosa. Ahí sí. SUNAT denuncia defraudación tributaria no penal y Fiscalía decide ampliar las investigaciones, incluyendo el delito de lavado de activos por el transporte y venta de los desechos dejados por la extracción ilegal de minerales. Hay un segundo actor que interviene en el caso, que raras veces se ve, rarísimas veces, porque mayormente la administración tributaria se deja siempre llevar por el resultado del informe tributario que acusa, que acusa, ¿sí? Pero ese informe de la administración tributaria, por supuesto que tiene que contener indicios, que no los hay. ¿Sobre qué se puede calificar el hecho? Ahí también hay otro problema. Nosotros sabemos que los informes que emite la Administración Tributaria son sobre indicios, no sobre evidencias. Corresponde al profesional perito establecer, evidenciar. Pues claro, ¿por qué no lo hace la Administración Tributaria? ¿Por qué lo deja a medias su acusación solamente en base a indicios? ¿Y qué hay de las evidencias? Esto, por ejemplo, siempre es materia de atención de parte del administrador de justicia, claro, ya en un proceso ya abierto en lo judicial, que llama la atención del juez. La duda, y donde siempre al perito le invitan a manifestarse y aclarar. En las veces que intervengo lo hago así, que el informe tributario es inconcluso. ¿Por qué, señor perito? Porque no evidencia, que lo hace en base a indicios. Explíquese mejor, lo explico. Muy bien. A buen entendedor, pocas palabras, ¿sí? Y claro, esto es una actitud normal que se tiene ya, bueno, producto de la experiencia y que otros colegas peritos que todavía no han pasado por esto ya sabrían cómo responder, ¿sí? Ok. El peritaje de oficio realizado concluye que no es posible calcular el impuesto a la renta sobre transacciones bancarias provenientes del trabajo de los bolquetes, entre paréntesis, renta de trabajo. Lo dice que no se presenta, en otra palabra, la figura de calcular un IR, los mismos que no están a nombre del investigado. Y también concluye que, por tal situación, no es posible calcular un desbalance patrimonial. O sea, el perito va más allá, ¿eh? Que pudiera provenir del lavado de activos. Ni tampoco se cumple con los requisitos para ser considerado defraudación tributaria. Aquí el perito sí se manifiesta, mas sí se pronuncia calificando la existencia de la evasión tributaria.
según los cálculos que realizó la Administración Tributaria para demandar el pago del impuesto a la renta. E indica también que deben acotarse los medios administrativos para ejecutar la nueva cobranza liquidada, y esta vez el perito lo actualiza y dice que ya es 112.443, que son los intereses actualizados a esa fecha en que se produjo la presentación del dictamen de revisión. Ante tal pronunciamiento, Fiscalía decide devolver la denuncia a SUNAT para que se sirva a considerar las conclusiones a que se llegó en la pericia de oficio. Vaya, miren, Fiscalía entendió que no había en las leyes del derecho ¿m? esa información que permitiera penalizar una sana conclusión. Este caso, hasta donde tengo conocimiento, no ha merecido ya una respuesta de la administración tributaria. No. Entendemos por qué. Está atado. En todo caso, tendrá pues que archivar su denuncia. ¿Mm? Y bueno, finalmente las preguntas de rigor. ¿Los volquetes son producto de lavado de activos? No se conoce. Si esos volquetes del anterior propietario fueron adquiridos de una manera ilícita, o sea, con fondos, dineros ilícitos. No se conoce. ¿Constituye defraudación con evasión tributaria? Creo que ya sabemos que no, salvo mejor opinión. 3. En el caso de que el denunciado pudiera constituirse como contribuyente, se puede inscribir en el libro de inventarios y balances los activos fijos en ese estado. Acá viene un tema contable que no es tributario, es negocio nuestro. Si nosotros fuéramos contador, el contador de esta persona, ¿m? ¿Cómo podemos inscribir los bolquetes? Es un contribuyente, por decir, en esos casos. ¿M? Pues claro que el profesional contable, cuando se informa bien sobre esto, entonces tendrá que proceder de la mejor manera para poder encontrar la solución a esto. Complicado también, que en este caso el infractor pueda inscribir en el registro público esos tres bolquetes. En mi sano criterio, no le veo. Punto 4. Se puede incluir en el libro ventas e ingresos generados por activos fijos no identificados. Hablando del libro de ventas, como contable, puedo yo inscribir los ingresos
mensuales sobre activos ricos, entre comillas, que no existen. Esos son, claro, por supuesto, hipótesis por fuera, como para ayudar a dilucidar también este tipo de situaciones que se pueden presentar cuando hay un contribuyente, ¿sí? Me parece que no es posible hacerlo. Y luego, bueno, el capital de trabajo o el capital social, pero no lo podemos tampoco calificar como un aporte de socio, de accionista. Y si no hay eso, entonces, ¿cómo se genera el capital de trabajo? ¿Cómo? Otro interrogante que exige al profesional contable lo máximo de su experiencia para poder encontrar una solución a esto. ¿Sí? En el caso que sí, finalmente se pudiera inscribir en los registros públicos los tres bolquetes, ya siendo contribuyente, pues bien, se haría a partir de esa fecha, no hacia atrás. Que ni siquiera la administración tributaria se da por enterada. Nosotros, contables, sí. Y encontramos la mejor solución. Nuestro trabajo también, como dice la ley contable, la ley de profesional contable, nosotros estamos al servicio de la sociedad antes que al servicio de lo que es la parte tributaria. Entonces tenemos que saber encontrar una mejor salida y solución que permita al Estado recaudar. Esa es también nuestra labor, es nuestra función. Y creo que de esa manera estaríamos, pues sí, cumpliendo con lo que establece la ley de profesional público. Bien, entonces, conociendo ya de esto, en la última, punto 5, el capital de trabajo o de renta es un dinero blanqueado, finalmente, como lo calificó la Fiscalía, no la Administración Tributaria. No, pues, no. O sea, no existe capital de trabajo. Entonces, ¿cómo podemos calificar? Interesante este caso que les va a quedar por mucho tiempo grabado, ¿sí? Y tratar siempre de encontrar la mejor solución. Porque este es un negocio nuestro, esto no es de fiscalía, esto no es de la administración tributaria. Contabilidad tiene su propia ley, tiene sus propias doctrinas, sus propios requisitos. Y si no se cumple, entonces no puede haber tributación. Como en este caso que la administración tributaria intentó, sí, intentó, ¿eh? Pero bueno, sí logró embargar, sí logró embargar. Y bien para el Estado peruano, porque el infractor nunca respondió.
nunca se opuso, nunca denegó. Eso sí, ¿eh? Pero calificar penalmente una defraudación tributaria, no. Ahí sí que no procedió. El infractor se libró de esa penalidad. ¿Cómo es la vida, no? ¿Cómo es que esto se comporta? Claro, esto los contables lo conocemos a través también de lo que el resultado de la investigación penal, cómo lo hacen, cómo lo hicieron, que también pues nosotros como contables, especialistas, peritos, sabemos pues lo que es una penalidad, interpretar las causas, que como ya lo hemos visto anteriormente. Entonces, señores, ahora sí nos toca polemizar. Doy la oportunidad a los aquí presentes para que se manifiesten y no solamente referirse a este caso, porque si ustedes tuvieran otro tipo de problemas tributarios, pues hay que ventilarlo aquí, a ver si podemos también dar alguna mejor alternativa. ¿Eh? Adelante, colegas, preguntas. Doctor, disculpe. En conclusión, eh, evadir, digamos, la parte tributaria no le salió tan caro a ese señor porque no le embargaron los bienes que le producían los ingresos y tampoco pudieron sancionarlo. No, no, solamente, bueno, no dio solamente, eso sí fue embargado sus cuentas bancarias. Con la plata que tenía en ese momento, ¿no? Que de Así repente es, no había mucho. Pero así más es. allá de las cuentas bancarias no pudieron embargarle más. Sí, Y eh, yo vi un caso, bueno, no, en realidad no lo vi directamente, sino me comentaron también de un caso de una señora que ella tenía una empresa y se dedicaba a la tala de árboles en Iquitos, pero no tributaba todo. Pero claro, la SUNAT le encontró un desbalance patrimonial, como usted dice, por el ITF, porque movía, pues, ingresaba dinero, le salía dinero, que no estaban justificados con con lo que ella facturaba. Y entonces le empezaron a notificar un montón de multas, y ella nunca contestó nada. Hasta ahí me quedé yo, ¿no? Porque ya después ya la señora recurrió a un abogado porque inclusive la metieron presa a la señora. De eso sí sabía, ¿no? Que la habían metido presa y debía un montón de plata a la SUNAT, pues producto de inclusive le habían embargado sus cuentas, como usted dice, sus cuentas bancarias, ¿no? Es lo primero por lo que se van. Pero sí. más allá no podían embargarle, como usted dice, nada. Sé que la metieron presa. No, la verdad no sé cómo habrá quedado ese caso, pero me trajo a colación ese casito que escuché. Bien, gracias. Quiero entender que esa penalidad con cárcel se debió principalmente a la falsedad de las facturas, que es el Debe ser, principal, ¿no? que es el Porque, principal, claro, ¿ah? Si no hay falsedad de facturas, no hay defraudación tributaria. ¿Sí? claro, algo Eso, así debe ser. eso sí, ténganlo bien claro. Y también
Gracias por su intervención porque me hace recordar a un caso parecido a lo que es esto, pero ya como contribuyente, ¿sí? La administración tributaria lo fiscalizó a esta persona natural con negocio porque sus declaraciones juradas mensuales, ¿eh? establecían solamente un mínimo margen de utilidad y sobre eso se calculaba el impuesto a la renta, que se pagaba, por supuesto, pero no guardaba relación el movimiento mensual de los ingresos y egresos que permitiera conocer una tributación adecuada. ¿Me explico? Por ejemplo, el negocio de la construcción, eso fue el caso. El negocio de la construcción lo sabemos y también lo sabe la administración tributaria, que el margen de utilidad bruta es el 40%, ¿eh? Pero en este caso solamente era un 4, un 5%. En la utilidad bruta. Es la utilidad bruta. Entonces se le fiscalizó, bueno, se le Salía detectó. pérdida, entonces. No, sí, generaba siempre utilidad, pero era mínimo la base imponible para calcular el impuesto a la renta. ¿Me dejo entender? Y la administración tributaria presumió mayores ingresos que permitieran tributar a esta persona de la manera más correcta, según su tabla de la administración tributaria. Y claro, nosotros como contables, que conocemos también un poco de lo que es el mundo de la construcción, sabemos pues, que el margen de utilidad bruta es mayor, 40%, póngale 30%, muy bien, pero 4%, 5%. Entonces, eso despertó, claro, la sospecha de la administración tributaria como para poder fiscalizarlo y bien, evaluar, revisar si eso era correcto. Y claro que finalmente se detectó pues que no, hubo una serie de omisiones que incurrió el contribuyente donde no declaraba los ingresos como debía ser. Recurría mucho a la informalidad en la compra de materiales de construcción, sin factura. ¿Sí? Pero sin embargo, los gastos sí, bien, amparados con la facturación y todo eso. El problema fue de sus ventas, que no declaraba como debería de ser. ¿Sí? Cobraba directamente, sin bancarización, y ahí estuvo, pues finalmente el resultado de la investigación que se hizo con un peritaje y se estableció las diferencias en que este investigado tenía que tributar. ¿Sí? No lo hizo la administración tributaria, no lo hizo. Pero cuando el caso fue ya al extremo, en lo penal, entonces ahí se conoció de mayores detalles, de mayor información, que ni siquiera la administración tributaria lo presumía siquiera, ¿no? Pero el contable, que conoce también de costos de construcción, aplicó su propia liquidación, ¿eh? Y sobre ello estableció el monto, yo diría correcto, no diría correcto, sino el más
aproximado a la realidad. Eso también es labor nuestra. ¿Eh? Y bien, para bien también del Estado, que luego recaudó también un poco más. ¿Eh? Nosotros, los contables, somos el punto de equilibrio entre el Estado y, en este caso, el contribuyente. Tenemos siempre que ver por ambos y hacer tributar de la manera más justa. Justa. ¿Eh? Bien. ¿Alguna otra opinión? ¿Eh? No hay más preguntas, ¿verdad? Ok. Bien. Antes de finalizar, eh, esta clase está siendo grabada. Si ustedes quisieran el video, con gusto se lo alcanzaremos. ¿Sí? Así como los certificados también de aquellos que han, lo han pedido ya. Y bueno, también se les va a atender en esa parte. No me Muchas queda, gracias, doctor. Excelente. gracias también, gracias a ustedes también. Y que bueno, seguramente seguiremos viendo más adelante más casos tributarios durante esta campaña que estamos, ¿no? Ya desde enero a abril, ¿no? Conociendo de más casos tributarios, ¿eh? Y ahí, pues, para poder siempre reforzar nuestros conocimientos. Un feliz fin de semana a ustedes, estimados colegas, un abrazo y hasta la próxima oportunidad, ¿sí? Muchas gracias, de igual manera. Ok, bien.